Y entonces vamos a ver el sistema de protección que tenemos. Pero el problema es la realidad. Freud dice, el problema del ser humano es la realidad. La realidad de la enfermedad, la realidad de la muerte, la realidad de los dramas de la vida. Y hay, para curarse, podemos apuntar, regla número 1, debemos aceptar la realidad de la vida, del drama, de la historia familiar. Porque si estoy fuera de la realidad, estoy fuera de la realidad de mi funcionamiento. Y para mí no podemos curar totalmente, sanarse, sin haber hecho un trabajo personal y sobre todo alrededor de la realidad de la historia, realidad de etcétera, etcétera. Entonces, vamos a sobrevivir físicamente y mentalmente gracias a la homeostasis. ¿Qué es eso? Es un concepto fisiológico. Es vivir el más largo en mi vida entre dos límites, una superior tolerable y una inferior tolerable. Eso es muy importante porque es la clave de la fisiología de los seres vivos. Seres vivos, es decir, vegetal, animal y humano. Es decir, es una constante fisiológica. Todos tenemos un límite superior de funcionamiento y un límite inferior. Y fuera de los límites hay el sistema psíquico de protección que va a intentar de arreglar todo eso y a veces se llama una enfermedad. Entonces tenemos dos sistemas de protección. Conocemos todos el sistema biológico de protección, se llama SBP, pero tenemos todos el sistema psíquico de protección. Y voy a hacer algo. ¿Qué es el sistema biológico, la homeostasis biológica? Vamos a poner un ejemplo de la presión arterial. Si entiendes todo eso, entiendes toda la psicosomática clínica. Por eso vamos a poner el tiempo. Eso, la presión arterial, aquí vamos a poner, por ejemplo, 140. Aquí 80 y aquí 10, 100. ¿Ok? Es el medio. Es decir, por ejemplo, estoy aquí, estoy en la cama a las 6 de la noche, a las 6 de la mañana, perdón, y voy a tocar el despertador, ¿sabes? ¿Ok? Porque estoy un poquito enojado con el despertador. Y después voy a tomar mi café o mi mate, depende de la región, ¿ok? Y aquí voy al trabajo, aquí hay tráfico, etcétera, etcétera. Voy a mi, etcétera. Está aquí, hola, ¿qué tal? Para trabajar a las 9 de la mañana. Aquí veo la secretaría y un poquito más la secretaría, porque estoy bien, etcétera. Y voy tranquilamente, todo. La clave es eso. Si toda mi vida voy a funcionar entre una presión entre 80 y 140, voy a vivir 120 años. Es el tiempo normal del ser humano. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, si tengo eso, no hay problema. ¿Ok? El problema para nosotros, eso es únicamente para la presión. Debemos hacer el mismo esquema para el azúcar, para tiroides, para corazón, para gastrina, para digestión, para mear, para cagar, para todo quiero ser. No es entonces es muy difícil de gestionar todo eso. ¿Está claro? Pero tenemos la posibilidad de vivir a largo. Pero
vamos a ver después un consejo muy importante. Ahora vamos a ver qué pasa cuando vamos a sobrepasar los límites, ¿ok? Entonces estoy aquí, imagínate, estoy en una tienda, hay muchos conflictos o una crisis Macri-Kirchner, ¿vale? Por ejemplo, porque estamos, ¿ok? Y quizás estoy aquí. Estoy aquí, es decir, estoy muy enojado, no sé qué, tengo una presión, etc. Y aquí hay algo muy importante. Durante un tiempo hay mecanismos fisiológicos de compensación, es decir, con hormonas, neurotransmisores, etcétera, etcétera. Pero el problema es que si seguimos a este nivel, no podemos seguir toda la vida, porque es un consumismo de energía. Y entonces, ¿qué pasa? Para parar este consumismo, aquí se llama signo o enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos todos eso. Es decir, cuando la presión está muy alta, hay un sistema de compensación durante una temporada, depende de cada uno, y al final, si no hay solución, vamos a programar una enfermedad. Y unos meses después hay una hipertensión o no sé qué. Porque el riesgo que es de perder un ojo, de perder un riñón, de perder un otro órgano vital, porque una ruptura de aneurismo, por ejemplo, un derrame cerebral. Entonces, la enfermedad es aquí para disminuir la intensidad del conflicto. Y tenemos también el mismo rollo cuando estoy aquí. Un mecanismo de compensación con hormonas, con azúcar, pero al final se llama aquí hipotensión arterial, con otros mareos, etcétera, etcétera. Y podemos hacer eso en cualquier tema, hipotiroidismo, hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Y todo eso, por favor, es totalmente inconsciente. Si te pregunto, por ejemplo, cuál es la tasa de tu cortisol hasta ahora, sí, es imposible a contestar esto. O la tasa de tiroides T4 o T3. Es imposible. Y todo eso se hace inconscientemente. Y todo esto es en el cerebro, hasta la prueba del contrario. ¿Okay? Porque cuando corto la mano, puedo reflejar. Cuando puedo cortar el pie, no hay problema, podemos, etc. Pero has visto que condenación a la muerte es siempre el cuello, ¿okay? Porque no hay posibilidad de contestar, etcétera, etcétera. Porque todo está aquí. Entonces, este esquema es muy importante. Es un esquema muy conocido de los fisiólogos. ¿Okay? Pero tenemos el mismo a nivel psique. Tenemos el mismo a nivel psiquismo. Eso no es la presión arterial, eso es el estresograma, es decir, mi estrés. Vamos a ver, ¿ok? Estoy, mira, muy sencillo, aquí. Estoy en mi cama, 6 de la mañana, despertador, estoy un poquito enojado. ¿Ok? Y aquí voy, aquí el mate o el café o no sé qué, el tráfico, etcétera, y aquí la secretaría, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces mi estrés, si puedo manejar mi estrés toda mi vida entre mi límite superior y mi límite inferior, puedo vivir 120 años. ¿Sabes que nuestro cuerpo está programado para vivir 120? ¿Ok? Entonces, el problema
que depende de cada uno. Por ejemplo, un maestro zen, sus límites, puedo aguantar muchas cosas al nivel psíquico. Pero si estoy, por ejemplo, presidente de la República o un ministro, etcétera, etcétera, estoy muy rápidamente, etcétera. No, utilizo el contexto electoral de hoy para... Ok, es el momento. Entonces, si no tengo idea de qué es el cerebro, de qué es la psicología, etcétera, etcétera, voy a sobrepasar mi límite muy rápidamente. Entonces, primer consejo, para añadir más, para hacer estos límites más largas, arriba y abajo, se llama las técnicas de tomar distancia con los eventos. Por ejemplo, hay algo que hago siempre cuando recibo un mensaje de teléfono. ¿Sabes? Hoy el teléfono es el proveedor de la psicosomática. Antes, para hablar de, por ejemplo, si no estás bien con tu mujer o con tu novia, ok, bueno, quiero decirte algo, vamos a tomar algo y hablar, qué sabes, qué, ta. Hoy, dos líneas en WhatsApp. Déjame en paz, no me chingues, punto pelota. Entonces, no es una exageración, porque ahora hay muchos problemas con eso. Porque voy a recibir el mensaje por la vista. Y entonces quizás puedo desarrollar algo de la vista porque he recibido el choque por la vista o escuchando el mensaje y todo eso. Y entonces es importante de saber eso porque hay técnicas de relajación, de yoga, de meditación, etcétera, que puedes hacer sin hacer una terapia. Únicamente tomas distancia un poquito más. Es aprender a respirar, aprender a dejar, a soltar. Es una primera técnica para la prevención. Pero el problema es que cuando hay algo más gordo es insuficiente. Y entonces tenemos el mismo rollo cuando estoy a tope, hiperestrés. Y sabes que cuando estoy en hiperestrés, estoy muy enojado y no como bien. Estos más voy a comer excitantes, café, etcétera, fumar y todo eso. Pues voy a exagerar este círculo vicioso. Y no puedo seguir meses a este nivel. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un mecanismo de compensación y al final, y aquí se llama signos. Es decir, que el signo, la enfermedad, es una manera de bajar el estrés. Entonces, para nosotros, vamos a buscar en la historia del paciente cuál es esta dinámica. Y todo esto es la cocina, entre comillas, de la psicosomática clínica. Pero si entiendes este funcionamiento, repito, para resumir, hay una fisiología normal, hay una fisiología de compensación durante un momento y después hay un mecanismo de tratamiento de este sobreestrés y se llama el signo clínico que tiene que ver con el estrés. ¿Ok?